NetCredit is here to say yes to a personal loan or line of credit when other lenders say no. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. Loans offered by NetCredit or lending partner banks and serviced by NetCredit. Application subject to review and approval. Learn more at netcredit.com/partners. NetCredit. Credit to the people. ¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con AT&T Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. ¡Uf! El picante perfecto, la consistencia ideal. O como cuando hiciste el pozole de tu tío. O incluso cuando preparaste a la perfección el famoso flan de la abuela. Con AT&T Next Up Anytime, puedes sentirte así una y otra vez. Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control en AT&T y el último iPhone cada año con AT&T Next Up Anytime. La oferta de $0 puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Up Anytime puede descontinuarse en cualquier momento. Sujeto a cambios. Aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com/iPhone para más detalles. Dixo Bailey presenta. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y les agradezco mucho que me escuchen en esta nueva emisión de Largo Aliento, la número 20 de este año, en donde, como sabe, estamos tratando de entender mejor a los seres humanos, porque es una cosa interesante, pero también porque estamos viviendo tiempos complicados, en los cuales sufrimos una cantidad de incertidumbre muy superior a lo normal, y esto nos llena de angustia, y pues entender un poco mejor lo que ocurre nos va a ayudar a reducir la incertidumbre y por tanto la angustia. Entonces, en eso estamos. Hemos platicado diversos temas, todos más o menos relacionados, y ahora lo que yo quisiera platicar con usted es cómo vamos formando en cada momento del tiempo una moral distinta. Las sociedades humanas no tienen todas la misma idea de qué está bien y qué está mal. Esto cambia en el tiempo y con el tipo de sociedad. Y creo que es precisamente alrededor de esto en donde nuestra secuencia que hemos platicado de cómo va cambiando la interpretación del mundo es en donde se refleja para la vida cotidiana. Es decir, la interpretación básica que construimos del mundo alrededor de los animales, alrededor de los antepasados que adoramos, o de los dioses distintos, o de un solo dios, o de ningún dios, va a ser la esencia de donde surgen las cosas que consideramos que están bien y que llamamos virtudes, las cosas que están mal, que podemos llamar defectos o vicios, y esto es lo que rige nuestra forma de actuar. Esto no significa que todos nosotros estemos pensando exactamente cómo se deriva de la idea de un solo Dios, los mandamientos y cómo los debo cumplir y demás. No, nosotros aprendemos lo que está bien y lo que está mal a través de cuentos que nos cuentan nuestros padres y nuestros maestros cuando somos chiquitos. Y eso lo vamos aprendiendo y se convierte en nuestra forma de decidir cuando tenemos algo enfrente, cuál es el mejor camino para actuar. Evidentemente, distintos padres, distintos maestros, distintos compañeros en la niñez y juventud nos van a llevar a construir una idea distinta de lo que está bien y lo que está mal. Pero todo esto deriva de este cuento esencial de cuál es el origen de los seres humanos y cómo nos estamos relacionando con ideas trascendentales, vamos a ponerlo así. No sabemos con mucha claridad cómo se pensaba antes de la antigüedad clásica. Tenemos algunas cosas, pero no mucho. La antigüedad clásica sí ya tenemos un montón, y eso que la mayoría se perdió, como ya lo hemos platicado. Pero sabemos bastante bien cómo pensaban los griegos, cómo pensaban los romanos, y con eso podemos tener una idea de esta forma de pensar alrededor de sociedades construidas con grandes dioses. De estos grupos conocemos, identificamos, como principales virtudes a las que llaman virtudes clásicas: fortaleza, templanza, prudencia y justicia. Estas son las que uno se aprende. Fortaleza, también llamada coraje, la capacidad de enfrentar la adversidad. Templanza, la capacidad de moderación. Justicia en el trato con los otros. Y prudencia,
cuya palabra en griego es phronesis, que no significa exactamente lo mismo que nosotros en español consideramos prudencia, sino la capacidad de la sabiduría cotidiana, del saber cómo resolver cosas que uno se enfrenta cotidianamente. A estas 4 virtudes clásicas, el cristianismo le suma las 3 virtudes teologales que usted seguramente conoce: fe, esperanza y caridad, como nos decían cuando éramos niños, pero que después cambió y se llama amor. En realidad la palabra original es ágape, el convivir con los demás, entonces pues, incluye las 2 cosas, ¿no? Con base en estas virtudes es como se van construyendo las figuras que van a ser el modelo para la sociedad. Otra vez, de antes, de la antigüedad clásica, no sabemos mucho. Yo identifico una especie de figura que llamaría el héroe, un poco como Gilgamesh, que es un héroe pues, que tiene sus virtudes y sus defectos, es escandaloso, es peleonero, es hablador y etcétera. Cuando pasamos a la antigüedad clásica, y esto lo podemos documentar esencialmente en las tragedias griegas, vamos a tener un héroe trágico. Un héroe que puede ser heroína también, pero que tiene enfrente algo que no puede controlar, que es su destino. Y no importa qué haga, el destino se cumple. Pero es el personaje que enfrenta las cosas con fortaleza, con coraje, que puede mostrar templanza o no, que a veces sí es prudente, pero en otras ocasiones no lo es tanto. Diferentes tragedias que nos ayudan a entender cómo interpretaban el mundo en aquella época. En lo que llamamos Edad Media, que se acuerda usted, ya estuvimos cortando en cachitos para que se vea que no es exactamente lo mismo todo el tiempo y no necesariamente en todos esos momentos hay oscuridad, como se dice. Pero en esta Edad Media todo parece indicar que el elemento que distingue a alguien de los demás, el que lo pone por encima de la multitud, no es el héroe o el héroe trágico, sino el honor. Y el honor derivaría de la capacidad que se tiene para cumplir las virtudes. Y esto sí va cambiando un poco en el tiempo. Por ejemplo, nosotros los que venimos de la cultura española, latinoamericanos, tenemos ejemplos extraordinarios del honor llevado a su extremo casi ridículo en el siglo de oro español. En el siglo XVII es cuando vamos a ver a los españoles que prefieren ser hidalgos, es decir, hijos de algo, a cualquier cosa extraña como por ejemplo trabajar, ¿no? Hidalgo, insisto, hijo de algo, es una contracción, significa que uno tiene pureza en la sangre. Y pureza en la sangre para esa época significaba que tenía uno los 8 bisabuelos cristianos, que no había en ese nivel de distancia sangre que viniera ni de los judíos ni de los musulmanes. Eso es lo que daba a alguien el honor, la pureza de sangre. Para esa época ya estamos hablando que una parte de Europa ya entró en la modernidad. España no, igual que nosotros, ¿no? Nosotros entramos tarde, ya se acuerda usted. Y esta visión de estos modernos no depende del honor. Depende, dice Deirdre McCloskey, del uso casi único de la prudencia. Es decir, de la sabiduría cotidiana, de la capacidad de construir cosas. Y para ella esto pues es un exceso de parte de los modernos, de los liberales, que van abandonando las otras cosas. Por ejemplo, lo de la justicia lo pones en un nivel menor porque lo importante es que tú vayas construyendo, vayas haciendo cosas. Que en los extremos sería esta versión de algunas de las denominaciones protestantes que regresan a ideas de principios del cristianismo de que todo está definido desde antes de nuestro nacimiento. La doctrina de la predestinación. Tú estás salvado o no desde antes de que nacieras. Y eso pues lo decidió Dios. Y todos los que se salvan, pues son gente buena, que produce, que actúa, que en su casa es muy moderado, ¿no? La templanza que estábamos mencionando. De manera que, en particular en el calvinismo, esto es muy fuerte, todos quieren portarse muy bien para demostrarle a los demás que ellos están entre los elegidos y para demostrarse a sí mismos que están entre los elegidos.
Como no está en tus manos, es algo que viene de Dios, pues más vale que parezca que sí lo eres, porque capaz que efectivamente lo eres, no vaya a ser que tú habías sido elegido y lo echas a perder todo, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la idea. Y esto es lo que va a hacer, digamos, el motor impulsor de la nueva forma de hacer las cosas, que eventualmente van a llamar capitalismo. Es un poco lo que trata de mostrar el señor Weber en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Creo que ya le comenté que para mostrarlo hace un poco de trampa, ¿no? Selecciona la información y demás, pero en esencia creo que tiene razón en el sentido de esta sustitución de qué es lo más importante. Lo más importante en el periodo, digamos, final de la Edad Media, que se extiende mucho en España y por lo tanto en América Latina, pues es la pureza, la santidad. Mientras que lo más importante para los modernos va a ser la prudencia y la templanza y tratar justamente a los otros, pero los temas de pureza y santidad no son tan relevantes porque ya están decididos, ¿me explico? Es esa interpretación la que va a ser muy relevante para cómo va funcionando la modernidad. Hace algunos años, Jonathan Haidt, un psicólogo estadounidense, publicó un libro que ya existe en español se llama La moral de los justos. Es un libro que tiene esencialmente dos grandes ideas. Una, que ya hemos platicado, es cómo las emociones nos rigen más que las razones. Él usa una metáfora que sigo sin saber si él la inventó o no, pero es muy buena. Y es un elefante con un jinete. El elefante es nuestras emociones y el jinete es la razón. Y pues el jinete más o menos guía al elefante, mientras el elefante pues, no quiere hacer nada en especial. Pero si al elefante se le ocurre algo, no importa que haga el jinete, el elefante se va. Y esos somos nosotros. Es decir, pensamos, tenemos razones y lo que usted quiera, pero si la emoción nos jala, estamos pelas, ¿no? Y ¡fum! No sirve para nada el dichoso jinete. La otra idea que está en su libro es una especie de clasificación de la moral y él identifica 5 virtudes. Estas 5 virtudes las tengo aquí anotadas, pues no se me olvidan. Es el cuidado por los demás, la justicia, o yo lo traduzco como parejez, tratar parejo a los demás. En inglés la palabra que él utiliza es fairness, que no es exactamente justicia, sino el trato parejo con otros, por eso le pongo parejez en mis clases, la lealtad al grupo, la autoridad y la santidad o pureza. Son las 5 virtudes que él identifica. Uno puede conectar algunas con lo anterior, pero en particular aquí hay estas últimas 3 que no vienen estrictamente ni en el conjunto de las 4 virtudes clásicas ni en las 3 teologales. Es decir, la lealtad al grupo, que es indispensable para entender todo el comportamiento humano. Recuerde usted, somos un animal social. El respeto a la autoridad, que no se ve tampoco claramente en las virtudes ni clásicas ni teologales, pero es esencial también para no solo ser parte de un grupo, sino respetar la estructura, el estatus. Y la tercera de estas virtudes novedosas sería el tema de la santidad o pureza. Pues que uno sí puede un poco asociar a las virtudes teologales, por ejemplo, o de alguna manera a lo clásico, pero no está tan claro ahí, y él lo identifica así. Y con base en estas 5 virtudes, él construye una teoría de la moralidad que creo que puede ser. Anthropic's Claude is AI backed by uncompromising integrity. Claude is run by responsible leadership who have an ethical approach to the development of AI while providing strong data security and putting humanity first. Whether you're brainstorming alone or building with a team, Claude can help you do your best work securely. Discover how Claude can transform your work and business at anthropic.com/Claude or find Claude on Apple and Android app stores. Útil. Pero primero déjenme utilizar lo del elefante, esta fuerza que tienen nosotros nuestras emociones, porque resulta que nosotros, nuestras generaciones, los que sean más o menos de mi edad, ancianitos,
y otros más jóvenes, peor todavía, somos producto de los medios masivos de comunicación. El cine, la radio, el telégrafo arrancan con el inicio del siglo XX y para mediados del siglo XX la televisión. Y pues ya prácticamente todos nosotros vivimos nuestra vida con la televisión y el cine y la radio. A lo mejor, como a mí, le tocó a usted que la televisión pues empezó a usarse en su casa ya cuando usted terminaba la niñez. Pero pues quienes son más jóvenes, sin duda eso no les pasó. Desde chiquitos ya estaba ahí la tele haciendo ruido. Los medios masivos de comunicación, a diferencia de todas las tecnologías previas, no nada más transmiten información. Es decir, tanto el lenguaje como la palabra escrita o la palabra impresa transmiten información. Los medios masivos también transmiten emociones. El video y el audio permiten generar emociones de una manera más rápida y mejor controlada que la lectura. Si usted lee un buen libro, sin duda va a poder generar emociones en usted lo que lee. Pero esas emociones que se crean en usted son producto en parte de lo escrito, en parte de su interpretación que viene de su propia experiencia. Entonces, digamos que distintas personas frente al mismo párrafo van a generar emociones ligeramente distintas. Cuando usted va al cine, lo que ve en pantalla y lo que escucha lo van a llevar a que la emoción de prácticamente todos en la sala sea la misma. Entonces vamos construyendo emociones muy parecidas entre todos, pero además emociones que están entrando en nosotros o generándose en nosotros con la ayuda del audio y el video que antes no existían. Y a mí me parece que esto ha convertido a las generaciones como la mía en generaciones profundamente sentimentales. Pero esto en las siguientes generaciones, nuestros hijos, nietos, para quien los tenga, ha sido todavía peor, porque son hijos ya de una generación educada en la televisión, que a su vez se educa en la televisión y que desde hace 15 años se comunica fundamentalmente a través de las redes sociales, el internet, los telefonitos, etc. Entonces esto genera una sociedad muy distinta a las anteriores. No sé exactamente en dónde está la distinción con claridad, pero no es igual. Creo que esto se refleja en costumbres que tenemos que antes no existían, como por ejemplo las mascotas. Yo lo comento en las conferencias, un poco como broma, un poco como verdad, que yo en las redes sociales he aprendido la razón de ser de los seres humanos. Los seres humanos existimos para rescatar perros callejeros o gatos, o para cancelar las corridas de toros porque son inhumanas. Estas emociones son propias de nuestra generación. Tener perros en la casa y cuidarlos como si fueran humanos es algo que no había ocurrido nunca antes. No significa que antes no tuvieran perritos o gatos en las casas, pero eran fundamentalmente para que hicieran ciertas cosas que les tocaban: cuidar la casa, perseguir ratones, evitar las plagas, no para tenerlos en la casa rascándoles la panza y comprándoles una comida mejor que la que uno se come, o como ahora ya se hace, comprarles una carriola especial para sacarlos a pasear a la calle. Esto no pasaba, ¿no? Esto es algo nuevo. Y eso implica una forma distinta, creo yo, de ver el mundo, en donde pues ya no es ni el héroe, ni el honorable, ni el prudente el relevante, sino, como comentábamos la vez pasada, es la víctima, la persona relevante, el que ha sufrido o la que ha sufrido. ¿Y por qué es esto? Me parece que por este exceso sentimental que hemos construido en nosotros a través de estas tecnologías. Al imaginarnos como víctimas, como lo más importante para la construcción de la sociedad, somos pasto fácil de estas escuelas del agravio que hemos platicado. En realidad, ponernos a buscar quién es el culpable de mi sufrimiento, para que entonces el culpable pague, y me pague a mí precisamente por lo que me ha hecho sufrir. La vida humana, como usted sabe desde siempre, pues es esencialmente trágica. No es un paraíso, ni mucho menos. Por eso inventamos los paraísos. Por eso la gente compra las ideas de la utopía, porque cree que va a poder vivir en un paraíso terrenal. Esto no ocurre. Nuestra vida es trágica por distintas razones y no va a dejar de serlo. No hay manera. Sin embargo, pues
como todos aspiraríamos a eso, es muy fácil que nos vendan los cuentos para llevarnos en esa dirección. En buena medida las religiones hacen eso, ofrecen un consuelo, cada una de distinta manera, si uno cumple ciertas cosas. Mucho de esto ha sido utilísimo en la historia humana, lo hemos visto, porque nos ayuda a cooperar en grupos cada vez más grandes, a vivir de manera pacífica. Entonces, tiene grandes virtudes, yo no me estoy quejando. Ahora, esto estaría construyéndose alrededor de esta idea del sufrimiento. Y ahí es donde, pues, probablemente no estamos moviéndonos en una dirección muy útil, mientras que el honor, sea por los temas de ser religioso, respetar la autoridad, la santidad, la pureza, permitía el funcionamiento de una sociedad que iba creciendo en Europa, enfrentada a otra sociedad con otra definición distinta de Dios, de pureza, de autoridad, pues que se estaban enfrentando continuamente. Recuerde usted, entre la construcción del Islam y la construcción del cristianismo a partir del siglo VII, hay un enfrentamiento continuo entre los dos. Son dos ideas diferentes que van a llevar en la misma dirección, un solo Dios que te obliga a hacer ciertas cosas, que te da ciertos lineamientos, y que eventualmente en el caso de Europa es reemplazada por esta visión donde el mismo Dios da origen a iglesias distintas y esto eventualmente debilita esa idea de Dios y se le reemplaza por algo distinto. Dios es la naturaleza, dice Spinoza, y con eso empezamos a movernos en el camino de la prudencia como la gran virtud que permite la construcción de esa Europa que era un cachito ahí gacho, feo, donde no había nada, a la Europa que se convierte en el eje del mundo entero. Pero ahora, en este momento nos dicen, pero es que esos europeos son bien malvados, porque colonizaron al mundo. En algunos casos hay colonización, en otros no. Recuerde usted, nosotros en América Latina no éramos estrictamente hablando colonia española, éramos parte del reino español. En el caso estadounidense, las colonias no son exactamente una colonia como las que se hicieron siglos después los franceses o los holandeses en Asia, y la mayor parte del territorio estadounidense no está cubierta por ese tipo de colonia. Entonces, al simplificar la idea diciendo que los europeos son colonizadores, por lo tanto los europeos son malos, pues se está buscando un camino que, creo yo, debilita la idea occidental sin dar nada a cambio. Mientras las ideas alternas, que existen algunas desde hace 1000 años o más, pues aprovechan el espacio. Es decir, el crecimiento del imperio ruso, el imperio chino o Irán no son fortuitas, ¿no? Están aprovechando que nosotros nos estamos debilitando en una discusión muy absurda alrededor de la forma como nos fuimos construyendo, porque hemos decidido convertirnos en víctimas. Y la idea de víctima se vende porque todo mundo está saturado de emociones. Ese no parece ser el mejor camino para los seres humanos. Las escuelas del agravio nos están obligando ahora a ser muy cuidadosos con lo que decimos porque pues, van a sufrir los que nos escuchan, se van a molestar con lo que yo estoy diciendo. Hombre, pues así fue como construimos Occidente, ¿no? Pensando, diciendo las cosas, generando una discusión de la cual se va construyendo la mejor interpretación del mundo. Me voy a echar muy para atrás al origen de cómo hablamos, en un libro que se llama El enigma de la razón, de Dan Sperber y Hugo Mercier. Su hipótesis, que a mí me parece muy interesante, es que nosotros hablamos fundamentalmente para convencer a los demás. Nosotros tenemos una idea muy sesgada a favor de lo que nosotros pensamos. Si quiere usted, en el sesgo de confirmación que ya hemos platicado, se refleja esto, ¿no? Yo estoy buscando información que me confirme lo que yo ya pensaba, porque yo estoy en lo correcto. Los que no entienden son los demás. Entonces yo voy a hablar para explicarles. Yo busco convencer. Pero todos los demás que están en la conversación están haciendo exactamente lo mismo. Y van a tratar de convencerme a mí de que ellos tienen razón y que yo soy el inútil.
¿Por qué? Porque así estamos construidos. Nuestra idea es demostrarle a los demás que nuestras ideas son las correctas. Es entonces en la discusión con otros que va uno encontrando las respuestas correctas, porque yo no las tengo, ni las tiene ninguno de ustedes, pero si empezamos a discutir, vamos dándonos cuenta de nuestros errores propios y vamos encontrando una mejor solución. Esta es la hipótesis de Mercier y Sperber en El enigma de la razón. Creo yo precisamente que esto es lo que nos ha ayudado mucho en los 500 años en los que hemos tenido libertad de expresión. Lo podemos ampliar, ¿eh? Yo insisto que desde el siglo XIII empezamos a tener una libertad de expresión significativa, porque se debilitan los dos grandes polos del poder, el poder coercitivo del emperador y el poder persuasivo del papa. Y al debilitarse ellos, crecen ideas distintas. Las del Renacimiento, después de la Reforma, después de, le puede usted llamar Ilustración si quiere ya, y todo este proceso nos va ayudando a ir pensando mejor. Y esto es lo que a Occidente le permitió ser exitoso. Entonces, si empezamos a quitar eso, con el argumento de que lo que yo digo va a lastimar los sentimientos de los demás, hombre, se nos viene abajo. Y si se nos viene abajo eso, no es que vaya a reemplazarse con un montón de personas bien buenas gentes, no, va a ser reemplazado con las ideas de aquellos, ¿no? El imperio chino, el imperio ruso y los chiitas. Y ese no es la mejor cosa que hemos construido los seres humanos. Para los que están pensando que si China es comunista o que si Rusia, no. Son los mismos imperios que fueron por mucho tiempo, ¿no? Lo único es que cambiaron al personaje. El zar es ahora Putin, como lo fue anteriormente Stalin. Y en el caso de China, la dinastía actual, que es el periodo comunista y que apenas está cumpliendo 75 años de existencia, pues es una dinastía igual a las anteriores, ¿no? Le cambian tantito, pero la forma de operación es prácticamente la misma. Entonces no estamos hablando de opciones más modernas o algo para avanzar, ¿no? Estamos hablando de regresarnos, no sé, 300 o 400 años en el caso de Rusia, en el caso de China, regresarnos 600, y en el caso de Irán, pues son más de 1000, ¿no? Estamos hablando de los chiitas, del segmento, pues, digamos, más retrógrado y más conservador del Islam. Entonces, yo insistiría en que tratemos de pensar mejor lo que estamos haciendo hoy y que empecemos a romper esta sufrimiento que le da a la gente hablar. Es decir, empecemos a hablar. No estoy diciéndole a usted que vaya e insulte a los demás, no se trata de eso. Pero creo que la autocensura debe reducirse. Nos conviene hablar con los demás de forma pacífica, buscando consenso, tratando de llegar a acuerdos, pero no nos conviene hacerlo con base en mentiras. Entonces hay algunas cosas que hoy se discuten que son total y completamente absurdas. Hay que empezar a decirlo, me parece. Voy a ver si lo logro hacerlo aquí con usted sin generar grandes sufrimientos en nadie, pero para que vayamos aclarando por qué esta idea de la víctima, por qué esta idea de los agravios por color de piel, por género, por orientación sexual, porque fueron colonizados. Alrededor de eso no se puede construir una idea que nos permita vivir en grupos grandes de manera pacífica y exitosa. Y eso es lo que necesitamos los seres humanos, recuerden. Ahora, si no lo logro, ni lo logra nadie, pues entonces nos regresaremos a grupos más chiquitos, viviendo mucho más pobres, pero bien contentos cuidando a su perro, yo creo. Bueno, ya platicaremos de eso para que lo piense yo bien y no vaya yo a causar aquí un conflicto gravísimo con los que... Yo tengo perro también, para que no me reclamen. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo. Nobody does selling better than Shopify, home of the #1 checkout on the planet. The Shop Pay feature even boosts conversions up to 50%. So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell wherever your customers are scrolling or strolling. Upgrade your business and get the same checkout top brands like Allbirds use.
Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/podcastfree, all lowercase. Go to shopify.com/podcastfree to upgrade your selling today. Where'd you get those shoes? Easy. They're from DSW. Because DSW has the exact right shoes for whatever you're into right now. You know, like the sneakers that make office hours feel like happy hour. The boots that turn grocery aisles into runways. And all the styles that show off the many sides of you, from daydreamer to multitasker and everything in between. Because you do it all in really great shoes. Find a shoe for every you at your DSW store or DSW.com.